Voy a continuar esta ocasión con el don ministerial de apóstol. Dice la Escritura en Efesios 4:11, y él mismo, nuestro Señor Jesucristo, constituyó a unos apóstoles. Aquí encontramos, hermanos, el don ministerial de apóstol, ¿verdad? En Primera de Corintios 12:28 dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstolos, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Esto dice también Efesios 4:11. De qué importante es este asunto en la Escritura, y por eso nuestra iglesia también es apostólica, ¿verdad? Tenemos la doctrina apostólica. La palabra apóstol, ¿de dónde viene la palabra apóstol? Viene del griego apóstolos, que significa enviado. Alguien que es enviado con una comisión especial, enviado por el Señor. Es un delegado, es un emisario, es un delegado oficial. De hecho, apóstolos en la antigüedad era un delegado encargado de una misión, un oficial, era un mensajero, era un representante personal, representaba toda la investidura de quien lo había enviado, ¿no? En este caso, el que envía es el maestro de maestros, el rey de reyes, el Señor de señores, el profeta de profetas, el mismo Hijo de Dios, envía a quienes, a hombres, a quienes comisiona para que hagan la obra. Dice la Escritura en el don ministerial del apóstol, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Vean ustedes, en la diapositiva encontramos la transfiguración del Señor, donde está el círculo íntimo del Señor. Santiago, Juan y Pedro eran los más allegados al Señor, tuvieron el privilegio de ver la gloria de Jesús en una transfiguración acompañado de Moisés y de Elías, los apóstoles. Bueno, el ministerio de apóstol se caracteriza porque de ese ministerio, como son 5, también fluyen otros ministerios, otros dones ministeriales. De un apóstol va a fluir un profeta, va a fluir un evangelista, va a fluir el pastor y el maestro. Los demás ministerios juntos van a formar el ministerio apostólico. Conozco a un querido hermano apóstol, el apóstol Carlos Gordillo. Él tiene un dicho, dice, un apóstol sin profeta es como alguien que tiene 2 piernas, pero le falta una, ¿verdad? Pero también un profeta sin apóstol es alguien que le falta también una pierna. Tiene que tener las 2 piernas para caminar. Apóstol, profeta, apóstol, profeta, apóstol. Bueno, esta es la doctrina, ¿verdad? Esto está en Efesios 2:20, dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son 2 fundamentos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Continúo con el ministerio apostólico. Vean qué interesante el apóstol, ¿verdad? Alguien que es enviado, ya dije, Jesucristo es el que envía a hombres comunes que han sido ya transformados, han sido enseñados con una delegación para una misión especial. Gloria a Jesús. Alguien dé la gloria a Jesús, por favor. Bueno, voy a desglosar un poquito esto que dije. El apóstol es un profeta, ¿eh? El apóstol verdadero también tiene el don y, en cierta forma, el oficio profético
que va a dar una palabra de Dios a los impíos, ¿verdad? Va a veces proféticamente a exhortar para sacar el pecado, pero también es muy importante como profeta comunicar la salida que Dios le da, ¿verdad? En Hechos 15:7 dice la Escritura que después de mucha discusión, Pedro, el apóstol, se levantó y les dijo: varones hermanos, perdón, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen, ¿verdad? Vean ustedes, el apóstol va a traer una profecía reactiva, ¿no? De restauración generalmente a las iglesias, de fe, de vida, donde antes había lo contrario. Pero también el apóstol es un evangelista. Si a un apóstol lo ponen en un presidium de evangelista, va a usar la palabra para disuadir esa poderosa palabra de Dios con la potencia del Espíritu Santo para salvar a los perdidos, como esas mujeres que están ahora orando, arrepintiéndose, ¿verdad? Dice Hechos 16, 14, 15. Había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor Jesús, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo, el apóstol, decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia era bien hospitalaria, gracias a Dios por las personas hospitalarias, las personas sunamitas, ¿verdad? Digo yo sunamitas porque la tsunamita le dio hospedaje al profeta Eliseo. Es algo del Antiguo Testamento. Pero continuó. El apóstol también es un pastor. Muchos pastores se vuelven apóstoles, muchos profetas, nos volvimos con un ministerio apostólico, pero el apóstol también se encarga de pastorear las ovejas con una palabra sabia, de sensatez, con mucho amor, con mucha paciencia, ¿verdad? Y gracias a Dios, aquí hay en Hechos 4, 32, 37, esa unción apostólica que había, ¿verdad? La multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada propio de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Qué hermosa era la unidad en la iglesia primitiva. Tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿De qué daban testimonio los apóstoles? De la resurrección del Señor Jesucristo. Y abundante gracia era sobre todos ellos, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, él era un levita natural de Chipre que tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Algunos analistas sociales dicen que este pasaje de la Biblia nos dice que la iglesia primitiva tenía principios comunes, tenían las cosas en común,
y mencionan algunos principios comunistas o socialistas, donde repartían todo entre sí. Pero la gran diferencia es el amor que tenía la iglesia primitiva de compartir uno con otro, y los apóstoles eran como hermanos. El apóstol también es un maestro. Déjeme decirle que el apóstol también va a dar leche espiritual a los nuevos creyentes y doctrina a la nueva iglesia, ¿verdad? El apóstol va a traer un alimento sólido también, ¿verdad? Pablo ahí en Hechos, cuando se está despidiendo de los, me parece que de los efesios, les dice: he aquí, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios. ¿Qué predicaba Pablo? El reino de Dios. Verá más mi rostro. Algún día Dios se llevó a Pablo, como nos va a llevar a algunos de nosotros algún día. Y dice Pablo: por tanto, yo les protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué anunciaba Pablo? Todo el consejo de Dios, y decía: me siento bien conmigo mismo, estoy limpio de todo. Y eso que a Pablo le levantaron calumnias, infamias, y pasó cuanto sufrimiento. Podemos concluir que el apóstol es un hombre de Dios que vive bajo la gracia divina. El apóstol funda iglesias, establece iglesias, edifica iglesias, y cuando las iglesias fundadas se desarrollan al paso de un tiempo, el apóstol establece también ministerios pastorales, ministerios proféticos, magisterios cristianos, y apoya a los evangelistas, ¿no? Las iglesias se quedan bajo la responsabilidad de los pastores y maestros, ¿verdad? Y decía Pablo que, decía él era muy humilde. Pablo era un hombre muy humilde. Decía: no soy digno de ser llamado apóstol. Ay, que te digan apóstol es un cargo. Personalmente, a mí no me agrada mucho que me digan apóstol, aunque Dios me ha dado algunos rasgos apostólicos en mi ministerio, pero yo digo: ay, no, es un cargo muy, muy fuerte, Señor, ¿verdad? Pero Pablo decía: no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, ¿verdad? ¿Por qué soy así? Porque he recibido gracia, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, más que los otros apóstoles. Pero decía: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué bonito, qué humildad de Pablo, es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver aquí los apóstoles. Hay una doctrina en la iglesia contemporánea que es la doctrina del cesacionismo. Los teólogos les decimos: bueno, pues dicen que ya cesó el ministerio de apóstol y el ministerio de profeta. Lo cual yo digo no es cierto, no es verdad. Claro que hubo 12 apóstoles del Cordero, los 12 apóstoles discípulos de Jesucristo, son los llamados apóstoles del Cordero. Recuerden que Judas no, Judas se ahorcó por traidor, vendió al Señor, pero echaron suertes y cayó sobre Matías. Entonces, son 12 los apóstoles del Cordero, los directamente establecidos por Jesucristo. Dice Efesios 2:20, ¿verdad? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo. Miren, el ministerio de los 12 apóstoles es único, ¿verdad? Pero también sigue habiendo apóstoles después de estos 12, ¿no? Para ser apóstol se tenían que tener dos grandes cualificaciones, ¿no? La primera de ellas, los 12 apóstoles, la primera es haber conocido a Jesús personalmente. Y la segunda es que un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección del Señor, ¿verdad? Dice primero a los Corintios 9:1, aunque Pablo no estuvo con los 12, el apóstol Pablo conoció al Señor con una aparición. Cuando Pablo insiste en sus propios derechos en vista de la oposición que se le hacía en Corinto, cuando no hay oposición hacia los ministerios, yo digo, ay, algo está fallando. Cuando sufrimos señalamientos, persecuciones, situaciones, demos gracias a Dios. Pero Pablo era así también, ¿no? A él no le creían en Corinto que él era apóstol. Y él afirma en su carta, en 1 Corintios 9:1, dice, es que yo no soy un apóstol. Y les dice, es que no he visto a Jesús nuestro Señor. Pablo tuvo una aparición del Señor Jesucristo. Esto está en Hechos 9. La segunda cualificación es que el apóstol tenía que ser testigo de la resurrección del Señor. Cuando los 11 apóstoles se reunieron después de la resurrección del Señor para elegir al que había de ser el vacante, la vacante que dejó Judas el traidor, bueno, ellos decían que tenía que ser alguien de la compañía durante el ministerio terrenal de Jesús, es decir, un testigo de su resurrección. Entonces, Hechos 1:21 nos dice eso. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo en que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, ¿verdad? El Señor entraba y salía, y también cuando se les apareció, ¿verdad? Ahora, este asunto del apostolado sigue vigente. Conozco hombres que públicamente han dicho, a mí se me apareció el Señor. Y yo puedo decir, hermanos, con todo respeto, y conste que temo a Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos, que a mí, a Javier Hermoso, se me apareció el Señor una ocasión claramente en sueños. Y él me dio una palabra y me dio una bendición. Pero eso hablaré después. Eso lo narro en mi libro número 3, que se llama Principios Proféticos. Pero el tema es que esta cualificación de apóstol continúa vigente. Por ejemplo, aquí tenemos a un hombre que ya partió con el Señor, el hermano Morris Cerulo. Él dejó un legado muy fuerte. Algunos lo criticaban por la situación, que el dinero, que pedía ofrendas, pero le voy a decir algo. Fue el primer hombre que puso el evangelio en un satélite alrededor de la tierra. Enviar un satélite para que tenga transmisiones de televisión y de radio totalmente cristianas alrededor del mundo, un satélite, créanme que no es de ofrenditas o sencillo, no, pero él lo hizo. Él decía, Jesucristo se me apareció. El hermano Gordillo también dice, a mí se me apareció en mi habitación. Bueno, entonces ahí se cumple el llamado apóstol que ha de conocer a Cristo, debe conocerle personalmente
y que haya de manifestar el poder de Cristo a otros, debe haber experimentado ese poder que el Espíritu Santo mueve cuando nos hace entender al Cristo resucitado, y qué precioso es, ¿verdad? Ahí estamos en una reunión, me atrevo a decir que por la gracia de Dios tenemos rasgos apostólicos. El de medio es el hermano Carlos Gordillo, presidente de la Coalición Internacional Mexicana de Apóstoles y Profetas. Está mi querido hermano, el apóstol Abel Mendoza. Digo que él es apóstol porque es enviado luego a predicar donde nadie va, las rancherías, Dios mío. Y ahí tengo el privilegio de estar con ellos en un abrazo fraternal. Bueno, ahí podemos ver en la iglesia primitiva que se mencionan varios pasajes de otros apóstoles. Los apóstoles, hermanos, eran los que tenían autoridad en toda la iglesia. Hay una autoridad espiritual, repito, autoridad espiritual. Alguien diga autoridad espiritual. Hay una autoridad espiritual dada por Dios que es conocida por la iglesia. Se manifiesta por el poder del Espíritu Santo cuando algún hermano tiene una autoridad espiritual. Bueno, esa autoridad los ángeles la conocen. Aún los demonios conocen la autoridad espiritual cuando un hombre, una mujer de Dios se levanta y se consolida, ¿verdad? Los apóstoles tenían autoridad en toda la iglesia y están leyendo las cartas, ¿verdad? Se enviaban las cartas, por ejemplo, las de Pablo, Romanos, Corintios, Efesios, Tesalonicenses. Cada iglesia del Asia Menor iba teniendo alguna carta, las cartas de Juan, que les llamaron después primera, segunda, tercera. Y bueno, la Biblia habla de que había más apóstoles aún de los 12. Por ejemplo, Bernabé. Bernabé era un apóstol. Ya vimos que fue enviado junto con Pablo por los maestros y profetas. Santiago, el hermano del Señor, era un apóstol. En Primera de Tesalonicenses 2:6 se menciona a Silvano como un hombre apostólico. También en Romanos 16:7 se menciona entre líneas que Andrónico y Junias eran apóstoles del Señor. Eran reconocidos en la iglesia primitiva, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 1:19, Pablo escribe que cuando viajó a Jerusalén, dice, no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En Corintios, Pablo, que era un apóstol, no era exactamente de los apóstoles del Cordero, es decir, no anduvo entre los 12, pero era apóstol. Dice 1 Corintios 15:5-8, y que apareció a Cefas y después a los 12, y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Aquí está hablando de las apariciones del Señor Jesucristo resucitado, bendito sea, gloria a Dios. Dice, apareció a más de 500 hermanos. ¿Has visto una congregación de 500 hermanos? Pues allí se les apareció el Señor. Dice, a la vez. Y dice, de los cuales muchos viven aún en tiempos de Pablo, y otros ya duermen, o sea que ya murieron. Y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Qué tremendo es este mensaje. Hermanos,
dice Hechos 14:4, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, ¿verdad? Y hay varios pasajes, ¿verdad?, que hablan del ministerio apostólico en la iglesia primitiva. Si alguien quiere apuntar, ahí se los dejo de tarea, no los leo porque es largo, pero es Hechos 14:14, Hechos 9:27, Bernabé, Gálatas 2:9, Cefas y Juan y Bernabé, Romanos 16:7, Andrónico y Junias, Primera de Tesalonicenses 2:6, Primera de Corintios 9:5 también habla del ministerio apostólico de los hermanos del Señor. En fin, Primera Corintios 15:7 ya lo dije. En la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía fue muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, vean ustedes el mover apostólico. Ahí está mi hermano, el apóstol Bolívar. Bolívar, de la iglesia Nueva Unción en Acapulco, es una iglesia grande. Bueno, no hay base bíblica para que alguien diga, bueno, un apóstol es equivalente a un misionero. Un misionero es no, un apóstol implica algo más, una gracia especial. En mi libro escribo las características de los verdaderos apóstoles. Esto es muy importante porque luego hay falsos apóstoles o apóstoles autonombrados. Hubo una época más o menos en los 90, en los años 90, donde se dio una especie como de pandemia espiritual, que algunos pastores se mandaban imprimir sus tarjetitas y le cambiaban donde decía pastor, le decían apóstol y decían, es que como ya fundé una iglesia o dos, ya soy un apóstol. Pues no, por favor. Hay características de apóstoles verdaderos, ¿no? Y hay muchos ministerios autonombrados, pastorales, incluso proféticos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado y orar mucho a Dios por los que son eh, eh, reales, ¿no? Por eso escribo en el libro las características de los verdaderos apóstoles. ¿Y de dónde saco esto? De 2 Corintios 12:12. Creo que es importante que tengan las señales del apóstol. Ve cómo lo llama la Biblia. Las señales del apóstol. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. ¿Qué te parece? Y vamos a ver las características. 1, imparten paternidad espiritual. Los apóstoles verdaderos tenemos algo que es como un carácter paternal, como protección espiritual, una cobertura, es un mantenimiento de ministerios, es un refugio para otros ministerios. Hay enseñanza en el apóstol. Decía Pablo en 1 Corintios 4:15, aunque tengan 10,000 años en Cristo, o sea, servientes en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Otra característica es una verdadera humildad en su carácter. Su humildad va a impartir sumisión y respeto. Pablo decía, soy el más pequeño de los apóstoles e indigno de ser llamado apóstol. La humildad es bien importante
Hoy hablaba con un hermano que está en Italia, mi amigo Raffaele Di Martino, y hablábamos de la importancia de la humildad en el ministerio. Y le decía, yo conozco a un pastor que una vez dijo públicamente, la mayor de mis cualidades que tengo es la humildad. Y entonces me causó risa, porque la persona humilde no debe de hacer alarde de que es humilde, es algo que se ve, se siente, ¿no? Bueno, características de los verdaderos apóstoles. Otra característica importante, amados del Señor, es que sientan doctrina. El apóstol va a tener buena doctrina, son personas doctrinales, sabias en las escrituras, ¿no? Ahí está nuestro hermano, es un costarricense, es un apóstol, de profeta llegó, ahora es apóstol, se llama Ronnie Chávez. Bueno, querido amigo, dice Hebreos 6 del 1 al 2, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, fíjate ya las cosas primarias, rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ve, se mencionan 6 doctrinas poderosas allí, y el apóstol pues las debe de manejar, creo yo, ¿no? Otra característica de los verdaderos apóstoles es que tienen una palabra revelada. Un verdadero apóstol, amados, predica de una manera sorprendente. ¿eh? Dice el Salmo 119, 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Un verdadero apóstol va a hacer que algunos pasajes bíblicos se nos abran, podamos entender pasajes que a simple vista no se relacionan, es como una concordancia andando. Ahí estoy recibiendo una imposición de manos de apóstoles que, bueno, oraron por mí, les agradezco que Dios haya oído. Ahí están Carlos y un profeta de aquí de la nación, que hoy día es apóstol, el hermano José Félix y Carlos Gordillo. Bueno, ahí está el apóstol Cerulo, que dejó discípulos en todos los continentes, Dios mío, un hombre muy especial. Bueno, las características de los verdaderos apóstoles es que comparten señales, prodigios y milagros. Ayer nos hablaba el hermano Heiki de los evangelistas, con prodigios y milagros que son una característica para que la gente crea. Jesús decía, si no ven señales y prodigios, no van a creer. Y entonces, segunda Corintios 12:12 dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros, ¿verdad? Yo vi una ocasión al profeta Yuhani, un hombre de Dios de Finlandia, precisamente la tierra de mis hermanos, que le dio la vista a una persona ciega. Este milagro fue en Acapulco. Yo nunca había visto que un ciego viera. Había visto otra clase de milagros, que quíteme la tos, que el dolor de cabeza, pero que alguien vea, necesita ser una señal muy fuerte de Dios. Sí, Morris Cerulo también, muchas veces le dejaban ahí lleno de sillas de ruedas, de muletas, por los milagros que se hacían en su ministerio. Tener gran autoridad espiritual. La autoridad apostólica es la delegada de Dios para combatir a los principados de las tinieblas.
a los espíritus de mayor jerarquía. Recuerdo a T.B. Joshua con sus videos impactantes cuando vino a México también, unas liberaciones de demonios tremendos de alto nivel. Bueno, sigo. Las características de los verdaderos apóstoles. Bueno, un apóstol verdadero va a cambiar mucho la situación integral de las familias con la enseñanza, con la palabra, va a cambiar también algunas cosas en las congregaciones y aún en las ciudades, ¿verdad? Esa foto es bonita, estamos ahí en un paraje que se llama La Joya. Estoy con las escuelas apostólicas y proféticas Cima de Águilas, en ese entonces era Peña de Águilas, y subimos arriba del Popocatépetl, del volcán, y el Iztaccíhuatl, Dios mío, oren porque parece que Dios está llamando a tener una activación de ese nivel, si Dios nos presta vida este año. Bueno, otra característica de los verdaderos apóstoles es servidor de los demás ministerios de los creyentes, es un verdadero siervo, decía Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí está un profeta del estado de Hidalgo, mi querido hermano Guzmán Cruz, me hizo la gracia de ungir y lavar mis pies. Que Dios lo bendiga. Bueno, su memoria. Otra característica de los verdaderos apóstoles está el Señor Jesús y Pedro. Bueno, administran la iglesia del Señor los verdaderos apóstoles. Y esto tiene que ver con la cobertura. Cubrir es paternidad, operar, orar, ¿verdad? Pedro, cuando se dirige en la carta primera de Pedro 1:1, vean a cuántos cubría él. Decía, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, y dice, en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia, en Bitinia, ¿verdad? Son varias ciudades grandes del Asia Menor que los cristianos habían salido allí. Y Pedro seguía administrando la gracia, la iglesia del Señor con su cobertura. Bueno, yo creo que hoy día algunos hermanos les llaman pastores gobernantes en las iglesias, por ejemplo, metodistas, pentecostales. Pues yo les diría apóstoles, porque eso de pastores gobernantes cuando están cubriendo iglesias y ministerios, bueno, pues son formas denominacionales, ¿verdad? Otra característica de los verdaderos apóstoles, dice, plantan y establecen iglesias a favor del evangelio de Jesucristo. Dice Hechos 14, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Hechos 14, 21 y 23. Bueno, esa foto es una foto cuando fui a una población de la Sierra de Guatemala. Allá en Guatemala, el Señor me llevó a orar para establecer una iglesia. Fui a dar una palabra profética y apostólica en Totonicapán. Totonicapán es una zona muy rural, indígena allá, y me llevó un pastor para dar confirmación. Cuando salimos de ese lugar, se quedó establecido una iglesia, un pastor con sus diáconos, y bueno, pues ya están allá trabajando. Hoy día, no están bajo mi cobertura, no, pero están bajo la cobertura del pastor que me invitó. Entonces, características de los verdaderos apóstoles. La 10ª característica es que tienen visión del reino de Dios. El ministerio apostólico, hermanos, no solo se mueve en el lugar santo. Estoy seguro que el ministerio apostólico tiene acceso
a traspasar el velo, por lo menos, quizá el antiguo sumo sacerdote lo hacía una vez al año, para entrar al lugar santísimo, al lugar propio de la presencia de Dios, y ahí está la visión del reino de Dios. Sería largo predicar, enseñar sobre el reino de Dios. Basilea es en griego, Basilea el reino. Y bueno, los apóstoles trabajan en equipo, con otros profetas también. Los apóstoles saben formar equipos con otros apóstoles, con otros profetas, ¿verdad? Para vivir la unidad del cuerpo de Cristo sin distingos denominacionales, ¿verdad? Y bueno, creo que ya estoy casi acabando. Los verdaderos apóstoles predican las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios. Gloria a Dios, esa foto es histórica para mí. Ahí está mi esposa, Rosy. Está el profeta Yuhani, el doctor Vázquez. Bueno, este apóstol del centro es el escritor de la Biblia Espejo, es un francés que se dedicó a estudiar la Biblia, y está un ministerio también apostólico ahí de los Estados Unidos. Y bueno, decía que es importante trabajar en unidad, en equipo. Dios va a establecer equipos emergentes en estos tiempos. El Señor Dios Todopoderoso ha hablado a mi corazón que va a ser equipos especiales de sus siervos emergentes, porque el Señor va a elaborar como cadenas de dones, dones eslabonados, dones fundamentados unos con otros en la unidad para los avivamientos que vienen. Bendito sea el Señor que nos va a permitir trabajar con otros apóstoles y profetas, y también pastores, maestros y evangelistas. Hermanos, ha sido una buena lección estar con ustedes, compartir, y voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Y gracias por estar encima de Águilas. Que Dios les bendiga.